Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo, como siempre decimos a la hora que vean esto. Vamos a comenzar con algunas aclaraciones. Abrimos un foro. El foro tenía que ver con explicar aquellas dudas que vayan surgiendo, las que eran propias del material. Cuando digo propias del material me refiero a que también aparecen cuestiones que tienen que ver con el material, que es otra cosa, aparece en otros lugares, muchos compañeros ya contestaron. Yo mismo me encargo de contestar esas cosas. O de aclarar en preguntas frecuentes. Cada novedad que existe la comparto en novedades, por lo que vamos a apuntar directamente a aquellas que hacen a la consigna de la apertura de este foro, y la consigna de la apertura de este foro era todo lo relativo a los parciales, o mejor dicho, todo lo relativo a los temas que iban a ingresar en esta primera etapa, en este primer parcial, que es este sábado, 19 horas. Bien. Em, Así que la idea de este acompañamiento es que tengan la posibilidad de hacer un poco de ida y vuelta con aquellas preguntas que van apareciendo. La verdad que tomé algunas, específicas no son tantas, hay de variada índole, pero bueno, vamos a tomar las específicas. Cuando digo que no son tantas, digo falta una semana para el examen, 5 días, el sábado. Y la verdad que eh, habiendo tantos estudiantes que cursan, hubiese imaginado que había muchas más preguntas, por lo que puede pasar, o que esté todo entendido, que esté todo súper claro, o puede pasar que tal vez todavía no hayan avanzado mucho, ya estaríamos en tiempo de avanzar. Así que bueno, con esta sugerencia para aquellos que todavía no han avanzado con los temas, eh, vamos a comenzar. Pero hago una aclaración acá, y que también está bueno que ya quede, digamos, aclarado para cualquier situación. Entonces, muchos después cuando aparece la pregunta se encargan de decir, no, pues ya lo dijo el profesor en algún video, fíjate, bueno, la idea es esta. Hay un compañero que se presenta, acá les comparto, se llama Ramiro Peli, ingresante en la carrera, pertenezco al centro de estudiantes. En conjunto con algunos estudiantes tenemos una duda importante sobre el horario parcial del sábado, dado que es el horario del parcial para algunos de nosotros. Nos es muy difícil, o en algunos casos imposible, asistir al horario establecido a las 19. Dicho esto, necesitamos saber si el parcial únicamente se podrá completar y integrar en ese horario, o en todo caso, si al tratarse de una carrera sincrónica vamos a tener horario libre desde las 0 horas hasta las 23 del mismo día. O sea, básicamente Ramiro está pidiendo que el parcial esté abierto 24 horas, un día entero. Eh, la respuesta es no, no es así. Y digamos, yo le respondo y le pido a él que nos haga partícipe, le pido a él que pueda hacerle llegar esta consulta, y en este caso la respuesta, para que quede claro y también quede claro de acá a futuro. Eh, Acá algo que básicamente aclaro, si ustedes ven en el mail, son que al principio, y también está establecido en la pregunta frecuente o en algún video de presentación, que uno trata de ser prolijo en el programa. Uno trata de no ir cambiando la regla de juego, que ustedes se vayan enterando unos días antes, unos días previos, más o menos cuándo va a ser el día, cuándo va a ser el horario, justamente por una cuestión organizativa, y tiene toda la lógica y toda la sensatez. Al tener toda la lógica y toda la sensatez, uno lo que hace es tomar un día de la semana para evaluar, y ese día de la semana pensar en una carrera de distancia, que en muchos casos son personas que trabajan, y si tomamos en cuenta el horario laboral común o el mayoritario, es de lunes a sábado hasta el mediodía. Por lo tanto, la manera de no afectar tanto o a la menor cantidad de personas posibles, eh, se pensó en un primer momento, ya por el nacimiento de la carrera, en 2008, momento en el que yo estoy desde el nacimiento de la carrera. Una de las cosas que se pensó fue, bueno, cómo podemos afectar a la menor cantidad de gente posible, tomando en consideración que hay una gran cantidad de inscriptos. En este caso son 1.200, creo, si mal no recuerdo, en esta oportunidad, y al ser 1.200,
es imposible, como menciona acá en el mail, tomar, digamos, cada caso en particular y analizarlo y ver qué posibilidad se le puede dar. Imaginen que de 1.200 personas con 10 casos diferentes nada más, uno porque justo trabaja, el otro porque justo los sábados a la tarde tiene que cuidar al hermanito, el otro porque el sábado a la noche cuando aprovecha para hacer una extra y trabajar en la gastronomía. Y algunos me han dicho, me han llegado a decir en cursos anteriores que tienen un casamiento, por ejemplo, un cumpleaños de 15 y cómo podíamos hacer. Bueno, justamente por eso es que eh, no se puede tomar en consideración cada uno de los casos. Y tampoco, como preguntaba Ramiro, si puede estar abierto el parcial 24 horas. Claramente que no. Imaginen qué lógica tendría que el primero que abre el parcial del día, después lo comparta con todos y hagamos de esto un foro de respuestas y hagamos una gran entrega general de los parciales y cada uno que va entrando a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, a las 5, ya tiene todas las respuestas recontra conocidas, porque encima el sistema, una vez que termina a las 19:45, una vez que termina el examen, hace una entrega inmediata de lo que son los resultados, por lo que el que rinde primero estaría en condiciones de ya conocer cuáles son las respuestas válidas y cuáles son las respuestas no válidas, para que también a la que están mal. Por ello, y con toda la posibilidad de tener el material a mano, no, más los grupos de WhatsApp, más todas las formas de conexión, la verdad que en una evaluación a distancia no tiene sentido pretender que esté abierto parcial 24 horas. Por eso la respuesta de Ramiro, que le pido que la haga, le pido que la haga, digamos, extensiva, y ahí está la explicación del caso para todos aquellos que tal vez también me mandan o me han mandado mensajes privados comentando estas situaciones, también va para ellos, así no explico cada uno de los casos, el por qué no, que no es una cuestión caprichosa ni antojadiza, sino simplemente se evaluó hace mucho tiempo y se trató de ser lo más correcto y lo más respetuoso de ustedes, avisando con mucha antelación fecha y horario de parcial a los fines de que cada uno se organice ese día y ese momento. En cuanto a lo laboral, siempre existe la posibilidad de pedir permiso en el caso de que estemos trabajando en blanco. Y en el caso de que no estemos trabajando en blanco, bueno, compartir con esa persona la imposibilidad que tenemos en este momento. Digo en blanco porque en blanco siempre, digamos, hasta por ley, uno tiene el derecho a rendir y a tener el día para rendir. Aquellos que no se manejan dentro de la ley porque tienen algún trabajo informal o cumplen trabajo de fin de semana, bueno, la idea es que ustedes lo puedan haber ido comunicando con antelación. Entonces, ahí tenemos los motivos y la explicación, que me parece que viene el caso, ya que estamos cerca del parcial y van a ir apareciendo preguntas de esta índole. Pasando ahora directamente a lo que era la finalidad eh, de este acompañamiento, de esta charla, vamos a nombrar algunas de las preguntas, o vamos a ir viendo algunas de las preguntas que fueron apareciendo. Bueno, acá dice, por ejemplo, Patricia, dice, buenas tardes, mi consulta es acerca del concepto de la obligación de no ser, no me queda claro el concepto, parece simple, pero al ser ideas nuevas para mí, y está bien, necesitaría si alguien puede ampliar el concepto. Gracias. Bueno, también después aparece, varias veces aparece esta idea o este pedido de hacer alguna aclaración. La idea de la obligación de no hacer tiene básicamente una finalidad que es la abstención de un hecho que, si yo no me hubiese obligado a no hacerlo, estaría en mi posibilidad a realizarlo. Y la forma más sencilla por ahí de explicarlo, porque esto es una cosa que tiene que ver con la vida cotidiana, alguno tal vez ya la pasó, alguno tal vez ya conoció a alguien que le haya pasado, o alguno con el tiempo le puede pasar, que tiene que ver con aquellos acuerdos que uno hace, por ejemplo, con una compañía aseguradora. Vamos a hacerla fácil, en una situación de accidente, viene un auto y a mí me choca, cuando a mí me choca me produce daños, recordemos que eso, cuando hablamos de daños, decimos que ese hecho ilícito, o sea, que a mí me produjo un daño, por lo tanto, la ilicitud está dada en el daño causado,
hablando de obligaciones, nace, porque digo nace, porque hablando de obligaciones en ese momento, cuando se produce este ilícito, cuando se produce un daño, un bien mío, nace la obligación de reparar ese daño, que tiene que ser lo más íntegro posible. Pero como nosotros no vamos a ver la integridad de la reparación del daño, simplemente lo que vamos a ver es causa-fuente, decimos que en ese mismo momento nace una obligación de reparar, por eso que nosotros en obligaciones vemos mucho lo que es la causa-fuente, que es tratar de analizar o de pensar o de ver en qué momento nace y por qué circunstancias puede ser que nazca una obligación. Acá tenemos una de esos casos. Una obligación nace por un hecho ilícito, un daño que se produce a un bien. Resulta que yo tengo dos posibilidades. La primera es hacer un reclamo administrativo y en el caso de que no haya un acuerdo, realizar directamente una acción civil para la reparación del daño, o sea, judicializarlo, llevarlo a los estados del juzgado para que el juzgado diga cuánto me tienen que pagar por este daño causado. Pero también está la posibilidad primera, que es la que utiliza la inmensa mayoría de la gente, y donde trata de zafar, digamos, de no judicializar por el proceso, por los tiempos, por los gastos, por los años y demás. Entonces, RC realiza un reclamo administrativo que la empresa de seguros siempre me dice, llene este formulario, cuénteme cómo fue, tráigame un presupuesto, dígame los daños que usted considera que ha tenido y sobre todo dígame cuál es su pretensión. ¿Sí? Entonces mi pretensión, una vez que le llevo todos los formularios, la constancia de que el seguro está al día, de que yo tenía carne habilitante, bueno, las 500 cosas que me va a pedir la, la aseguradora, va a haber un momento en el cual me van a hacer una oferta. Ah, sí, mire, usted pidió 1000, nosotros le ofrecemos 500. Yo tengo que decidir ahí. Y en base a lo que a mí me parezca, veré si los 500 me sirven o no me sirven. Ahora bien, en el caso de que a mí me sirva, en el caso de que a mí me sirva, voy a hacer un acuerdo con la aseguradora. Vamos a firmar un acuerdo. Y cuando firmemos un acuerdo, una de las cláusulas que va a aparecer en este acuerdo va a ser obligarme a mí, yo ahí presto el consentimiento, cuando firmo y realizo un acuerdo, yo asumo la obligación, que va a estar inserta, ya les digo, en ese acuerdo, de que el reclamo se tiene por terminado, de que yo estoy conforme con lo que llegamos a hacer y que por otro lado me comprometo o asumo la obligación de no realizar las acciones judiciales que hubiese realizado en caso de que no hayamos llegado a un arreglo. Porque puede pasar que después de hacer ese acuerdo me digan, pero no, che, pero 500 poco, la verdad que hasta 800 hubiese llegado. Fíjate, yo que vos voy a la justicia, me fijo. Bueno, ya no voy a poder, ya no voy a poder, porque asumí la obligación de no hacer. Yo asumí la obligación de no hacer, me comprometí a no hacer algo. ¿A qué me comprometí? A no hacer un juicio. ¿En base a qué? A que llegamos a un acuerdo. Entonces, digamos, cuando habla de la abstención de no hacer aquello que yo hubiese podido hacer en caso de no haber asumido la obligación, si lo pasamos a este caso en particular, sería yo me estoy absteniendo de hacer un juicio que de no haber llegado a un acuerdo estaría en todo mi derecho a hacerlo, pero como asumí la obligación de no hacerlo, debo cumplir con esa obligación. Entonces, creo que eh, una forma cotidiana que tenemos eh, o que nos puede pasar a cualquiera de nosotros sin ser o sin llegar a ser abogados, podemos estar inmersos en un reclamo administrativo que es ante una compañía de seguros. Bien, espero que haya sido claro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dice, iba a preguntar lo mismo, es decir, creo que el concepto de cada artículo es la descripción del contenido que tenemos que saber para el examen, pero mi duda también si tenemos que saber cada artículo. Gracias. Bueno, esta pregunta, Micaela, iba a preguntar lo mismo, no se refiere justamente a lo que está acá arriba, sino yo estoy tomando preguntas. Era un hilo en el cual hablaba de la memorización de los artículos, y bueno, creo que ahí también ya aclaré, como aclaro siempre, eh, las cuestiones que vamos a repetir siempre. No tiene sentido cuando estamos en presencia de educación a distancia y que tienen la máquina a mano para copiarme un concepto. Hola, dígame el concepto de obligación, pregunta uno, ¿qué sentido tiene? Copia, pegan y me contestaron. No va por ahí el tema. Lo que sí es
aprovecho el momento para repetir nuevamente, entender los temas como algo básico. Si yo entiendo que la obligación tiene estos elementos principales, que la obligación tiene dentro de los elementos el objeto que tiene que cumplir ciertas condiciones, pero a la vez también sé que hay una causa fuente que tiene varias posibilidades, bueno, yo tengo que analizar el funcionamiento y conocer el funcionamiento, porque en el final, que va a ser parecido a lo que vamos a tomar ahora sábado, la misma modalidad, multiple choice, ahí ya no van a contar con todo el material y mucho les va a servir no recordar los artículos de memoria, porque jamás vamos a pedir nada de eso, pero sí tener en cuenta el funcionamiento de las cosas que le va a dar las respuestas. Quería saber si el libro de Derecho Civil de Borda lo vamos a utilizar completo o solo algunos capítulos. En este caso, ¿cuál es? Ya que quiero realizar la impresión del mismo. Saludos. Esto pregunta Zoe. Bueno, Zoe, la respuesta es no, como tampoco es obligación imprimir, ni tampoco hay que leer todos los libros de Pizarro Vallespinos. Básicamente, como lo decimos desde el primer día, eh, están como acompañamiento y de eso vamos a tomar los temas que exclusivamente nosotros vemos. Y los temas que nosotros vemos son los que ustedes pueden ver en el cronograma y los que ustedes pueden ver mucho más específico en la plataforma. Entonces, si ustedes van a la plataforma, van al eje 2 de la plataforma, van a ver que ya están cargados los temas que vamos a tratar, que van de la mano del cronograma y del programa. Que tampoco tengo la posibilidad, porque son cursadas cortas, porque hay que respetar una semana después entre parcial de recuperatorio, entonces perdemos una semana entre parcial de recuperatorio, después volvemos a perder otra semana más cuando tenemos que esperar el recuperatorio, las notas y volver a cursar, y lo mismo nos pasa en la segunda parte, ¿no? El contrato pasa igual, tenemos una semana que evaluamos, el otro sábado volvemos a evaluar y después volvemos. Entonces, en el medio, una cursada corta que comienza a fines de marzo y que en junio ya tiene que estar terminada, hay que apuntar a los temas que están enumerados básicamente en la plataforma. Todo lo que esté cargado en la plataforma va, no en la plataforma en el sentido amplio, porque usted me puede decir, bueno, pero los libros de Vallespino están cargados en la plataforma. Está bien, por eso la aclaración, los temas, los videos básicamente, los power que yo cargo, más los videos de acompañamiento, son los temas que vamos a evaluar. Lo mismo va a pasar con Borda, así que de alguna forma, si usted se siente más cómodo estudiando con papel, que a muchos les pasa, a mí me pasa, le digo que ahí están los temas que vamos a evaluar de Borda y no necesariamente van a ser todos los capítulos. Tengo la costumbre de hacer un resumen de la tarea, pregunta acá María, me estoy guiando por el programa de la materia, está bien claramente, y es lo que entra en el final, para rendir la materia se debe estudiar los títulos que nos pide el programa, y al presentarnos al final podemos ir con el programa hermano. Sí, básicamente el programa hermano lo pueden utilizar, no hay problema en eso. El programa hermano, el programa básicamente son títulos, nos salen muchas más cosas que los títulos. Lo cierto es que para evitar inconvenientes, problemas y cuestiones que tienen que ver con que son muchos, están sentados a veces muy dispersos y demás, básicamente lo que se pide en el final es, a la vieja usanza, hojita, le entregamos nosotros, lapicera en mano y nada más. Bien, lapicera en mano y nada más, porque si usted me dice, no, yo tengo un programa acá y tengo que pasar a ver mesa por mesa si ese programa, los programas no pueden estar escritos, los programas no pueden tener reseña, no puede haber una hoja justo metida en el medio, no, me quedó esta hoja acá, disculpe. Bueno, para evitar cualquier cuestión, el programa no la va a salvar de nada en un final, ni la va a acompañar porque son títulos los programas, es simplemente eh, temas que tenemos que abordar en las clases, los videos, los power y la lectura que ustedes tienen que hacer. Así que ahí en este caso está bien guiarse por el programa, está bien tomarlo en consideración mucho más para el final, no se salga de los temas que vimos porque hay una parte que es la parte general que no hemos alcanzado y todavía
no estoy tratando, no me está quedando claro si vamos a poder ingresar o no, esa primera parte que es la parte general, por lo tanto esa parte no, no habría que estudiarla, y ir a la plataforma, y la plataforma nos va a decir qué tenemos que estudiar, qué temas son, videos, clases, o bueno. Acá es una pregunta que hace Patricia, que dice que en la página 78 dice las deudas por expensas comunes. Dice, hay una idea que es las deudas por expensas comunes. Bueno, las ideas por expensas comunes, básicamente expensas comunes, no es un tema que vamos a tratar, pero está bien, o considero que está bien la pregunta tomando en consideración que va dentro de lo que es la clasificación de las obligaciones, y también hay un poco la idea ahí de lo que son las obligaciones que acompañan al bien, ¿sí? Son estas obligaciones que acompañan al bien. Básicamente se llaman obligaciones por terreno, o sea, acompañan al bien. Como nosotros no las vemos, como nosotros no las estudiamos, como nosotros no nos metemos demasiado en eso, no voy a ahondar más, pero sí tal vez hay una parte acá que sigue apareciendo, digamos, sigue comentando la compañera Patricia, dice, en la propiedad horizontal cada propietario debe pagar las expensas comunes ordinarias y extraordinarias. También las ordinarias son las mensuales, las extraordinarias son aquellas que aparecen por alguna circunstancia que tienen que ser, en la inmensa mayoría de los casos, aprobadas por el Consejo, ¿no? De propietarios o de administración. Por ejemplo, vamos a remodelar todo el fútbol. Bueno, ¿cuánto nos va a salir? 5 millones de pesos. Bueno, a eso hay que votarlo, ¿sí? Porque después nos va a salir de cada uno de los propietarios. Dice, el propietario responde por expensas o contribuciones a su cargo aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición, y no puede librarse transmitiendo la cosa ni por abandono de la unidad funcional. Bueno, básicamente esas son las obligaciones preterrenas, las obligaciones que siguen a la cosa y no que siguen a la persona. ¿Eh? Hay obligaciones que siguen a las cosas, como son, por ejemplo, los impuestos, ya sea el impuesto municipal, ya sea el impuesto provincial, en nuestro caso Mar del Plata, Arba, Buenos Aires, y lo mismo las patentes siguen a las cosas. Por eso que indiferentemente de que yo abandone la cosa o la transfiera, las patentes van a seguir corriendo, los impuestos se van a seguir debiendo. Entonces, esta es la idea que también tiene las expensas, que indiferentemente de que yo abandone la cosa o la transfiera, esta obligación que fue, por ejemplo, pagar el impuesto, va a seguir a nombre de la cosa. Y pase a quien pase, voy a deber las expensas como voy a deber las patentes del auto. Entonces yo, que no pago patentes hace 3 años, supongamos que no las pago y que quiero transferir el auto. Cuando vaya a transferir, el que me compra me va a decir, che, hay una deuda de patente ahí tremenda, hay que pagarla. No, para que voy a abandonar la cosa. Le voy a decir a las personas que la abandonen. No va a influir en nada. Y si digo, pero la estoy por transferir, transfirará. Lo que yo les digo es que acá hay una deuda patente. Y para transferir hay que pagar. Venga, ese se arregla con el comprador, como lo hacen, pero hay una deuda. Bien, no voy a zafar de esa obligación por venderla o abandonarla. Después dice, en tal caso sigo obligado ahora junto con el nuevo propietario por las deudas que se generaron hasta el momento de la referida transmisión. Por lo que comentaba, se van generando, y si hay un nuevo propietario en el cual no hizo ninguna referencia a las expensas, o no dejaron aclarado quién se iba a hacer cargo de las expensas al momento de la compraventa, lo que acá me aclara que son deudores los dos. Después va a ser un problema entre ustedes, ¿sí? ¿Cómo sigue la situación? Eh, Se va a intimar el pago de la expensa. En ese momento, cuando se estime el pago de la expensa, puede intimar a los dos. Ahí el dueño va a decir, pero yo vine en marzo, yo te compré en marzo, acá me están reclamando cosas de febrero, enero, tocan a vos. Y la otra persona puede decir, no, yo te avisé que había deuda, vos me dijiste que la ibas a pagar, que la compramos en las condiciones que esté. Bueno, más vale que esté escrito, porque si no está escrito, lo que va a pasar es que el consorcio le puede reclamar a los dos, porque la ley lo habilita, y después será un tema que tendrán que arreglar ellos
en base a los acuerdos que tuvieron en el momento de la venta. Dice, si bien encuentro como una contradicción en la idea, me pregunta si el propietario de un departamento decide vender habiendo el deudor por expensas en el edificio, lo cual genera gastos extraordinarios al consorcio. El nuevo propietario debe abstenerse del pago a esa deuda que es anterior a la adquisición, o estoy confundida. Porque también dice, el propietario responde por expensas o contribuciones a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición, y no puede liberarse transmitiendo la cosa. Sí, nuevamente lo mismo, digamos. Acá no hay como una contradicción, sigue la misma idea. eh, sigue la misma idea. Cuando vos adquirís un bien que tiene deuda, la deuda sigue, hay veces que hay que pagarla. ¿Sí? En términos claros y concretos, si ustedes van a transferir, por ejemplo, un bien inmueble, lo van a hacer por escritura pública, no lo pueden hacer en una hoja de cuaderno, hay que ir a un escribano. Y el escribano, para transmitir el bien, básicamente le va a pedir libre de deuda de ARBA, Mar de Plata no, libre de deuda de ARBA, libre de deuda municipal, en este caso particular, libre de deuda de OCE, agua, y si usted está en una situación de propiedad horizontal, libre de deuda de defensa. Por lo tanto, esta idea de transmitir, en la práctica es compleja si uno no paga las deudas. Se puede hacer, puede pasar que yo venda sin escritura pública, puede pasar que yo venda con boleto de compra-venta y me comprometa de acá a 6 meses cuando junte más plata, escritura. Se puede hacer tranquilamente. Lo cierto va a ser que si yo vendo con deuda, la deuda va a seguir a mi nombre porque todavía no transferí en términos del derecho, un boleto de compra-venta no transfiere el dominio, sino que es una prueba y es un contrato para hacer eso, ¿no? Ahí aparecen las obligaciones de hacer, muchas veces obligación de escriturar, es uno de los claros ejemplos, los clásicos ejemplos de obligaciones de hacer. Una vez que yo hice una compra-venta, una de las obligaciones que asumo es transmitir el bien. Entonces, va a deber eso si acuerdan que la deuda la va a pagar el nuevo propietario. Ahora bien, no se tiene que hacer cargo el nuevo propietario, por lo que sí tiene que hacer es resolver la situación, porque si no la resuelve, la deuda va a ser de él. Lo mismo pasa con los automotores. Con respecto a los plazos, esto vence a las 24 horas del día de vencimiento, dice María José, o vence dentro de las primeras horas del inicio el 8 de la mañana, vence a las 10, ya que en la situación un plazo abonar un crédito determinado fecha de vencimiento, se abona ese día, ya que está abonado el recargo por vencimiento. Bueno, cuando hay un vencimiento, y lo dice el artículo que nosotros en un Power aclaramos, modos de contar los intervalos del derecho, donde había varias aclaraciones con respecto a cuáles son las modalidades para contar los plazos, qué se entienden por días hábiles, cómo son los plazos civiles a diferencia de los plazos no civiles, que son los plazos procesales, y a la vez dice que el día comienza de las 0 de un día a las 0 del otro. Por lo tanto, si a mí hoy es lunes, si yo tengo 7 días para pagar una deuda que acabo de buscar en un negocio, tarjeta de crédito, y usted tiene tiempo para pagar hasta el lunes que viene. El lunes que viene tengo tiempo para pagar todo el día, de las 0 horas hasta las 0 horas. ¿Sí? Por lo tanto, y hoy que es todo electrónico más fácil, y yo a las 23:58 de la noche, con una billetera virtual, con la cuenta DNI, con el Mercado Pago, con lo que sea, yo pago esa deuda, la estoy pagando dentro del plazo. O sea que no es que yo tengo tiempo hasta el lunes que viene a las 10:30 de la mañana, que fue cuando me entregaron el papelito de la deuda que yo tenía. Los días se encuentran enteros, de 0 a 0. Entonces, comienza a las 0 y termina a las 0 de ese día. 23:58 de ese día, yo estoy cumpliendo con el plazo. Buen día, profesor. Primero que nada, espero que esté bien, excelente. Mi duda es si podría explicar un poco más
lo que es el artículo 778 de no hacer. Bueno, le hemos dedicado un buen rato a esta, Tomás, así que me remito a esa parte. Y estamos, bueno, había algunas pequeñas, pocas, digamos, consultas, esperemos que aparezcan alguna más, ya seguramente las veremos en los foros, porque quedando una semana para rendir, yo creo que estamos en condiciones de hacer muchos más videos o seguir, digamos, en este circuito de esperar que ustedes nos manden preguntas para nosotros poder elaborar un Power y después compartirlo, ya no vamos a tener tiempo. Las dudas que surjan van a ir, se van a ir respondiendo en el foro. Así que bueno, espero que lo- que les sirva, espero que tomen algunos datos de acá y que hayan entendido básicamente cuál es la idea para lo que viene, tanto los parciales como los finales. Con esto los saludo y les digo, bueno, hasta la próxima. Vamos a...